Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Ulises Mascote de Integración al Futuro y aquí estamos para traerles este tutorial en el cual nos enfocaremos a lo que son los conceptos del cálculo anual o los datos que tenemos que tener presentes para efectuar este procedimiento de cálculo ajuste anual para este 2023 en Compa Nóminas si lo vas a realizar ahora durante el mes de diciembre. Como ustedes bien saben, el procedimiento del ajuste o cálculo anual se puede realizar durante el mes de diciembre del año en curso o se puede realizar a partir de enero y febrero del siguiente año, tomando en cuenta que tenemos fechas límites para la aplicación de los saldos a cargo de los trabajadores en caso de que resulten de esta manera. Como les comentaba previamente, ustedes ya debieron haber hecho el amarre de los acumulados, la validación de la información que está arrojando el sistema de Compa Nóminas contra la información que tenemos reportada a través de los recibos timbrados ante el SAT. Ahorita vamos a ver más adelante cuáles son los elementos que utiliza el sistema o que se deben de utilizar para determinar este ajuste anual. Primeramente vámonos a la parte legal, de dónde viene todo este procedimiento. Hablando del artículo 99 en su fracción segunda de la ley del ISR, nos dice que los patrones deben de efectuar un ajuste anual a las personas que les hubieran prestado servicios subordinados, que quiere decir pues a los trabajadores, ¿no? Y de ahí se desprende precisamente hacia el artículo 97 en donde ya tenemos el procedimiento que nos dicta el SAT para efectuar precisamente este cálculo, este ajuste, y nos dice que las personas obligadas a efectuar retenciones en los términos del artículo 96, que como ustedes bien saben, el artículo 96 es aquel que nos dice cómo debemos determinar las retenciones de ISR para los trabajadores en periodos de 30.4 días o menores a esta cantidad de días, en periodos menores, y que esos impuestos que se están determinando o reteniendo se estarán enterando directamente al SAT y se sumarán y se tomarán a cuenta para el cálculo anual. En este caso, el mismo artículo 97 nos comenta que se calcularán los impuestos anuales de cada persona que les hubiera prestado servicios personales subordinados. Que acuérdense que el 96 nos marca para periodos que van de mensuales a periodos menores y todo eso se va juntando y acumulando de tal manera que llegaremos al fin de año y entonces aplicamos este 97 en donde ya haremos un cálculo del impuesto total anualizado que le correspondería al trabajador por los ingresos que tuvo durante todo este ejercicio 2023. Para ello, este mismo artículo 97 nos da un procedimiento a seguir para la determinación de este impuesto. Y vamos aquí, les voy a comentar a grandes rasgos cuál es el procedimiento. Es algo que no es tan complejo y que inclusive el sistema de Compa Nóminas lo hace de manera automática y no tenemos que complicarnos ahí tanto la vida con esta determinación de ajustes, ¿ok? El procedimiento para el cálculo nos dice que lo que vamos a hacer es primero tomar o acumular los ingresos anualizados o anuales que tenga el trabajador durante este ejercicio 2023. Esto nos va a dar como resultado la base gravable. ¿Qué estamos diciendo con la base gravable? Pues el trabajador pudo haber tenido muchos o diferentes o diversos ingresos durante el ejercicio 2023 en lo que respecta a nóminas, pero que hay que recordar que los ingresos o los conceptos de percepción siempre están divididos o siempre tienen una parte que grava para ISR y una parte que es exenta. Algunos traen parte gravada, parte exenta, algunos son totalmente exentos y algunos otros son totalmente grabados. Lo que aquí nos marca el procedimiento es que vamos a sumar todo lo que son los importes que graban para ISR, que serían los que el sistema va a tomar en cuenta. Por ejemplo, la despensa que regularmente la manejamos como un concepto exento, pues eso prácticamente no los tenemos que acumular para efectos de este procedimiento porque solamente serían las partes que graban para ISR. Una vez que tengamos la suma de todos esos ingresos grabados, tendríamos nuestra base gravable a la cual le aplicaremos la tarifa del artículo 152 de la ley ISR, que es nuestra tarifa anualizada, y haremos el procedimiento para determinar cuál es el ISR que corresponde por todo este año de 2023 para efectos de ese trabajador. Una vez que obtengamos el total del ISR o del impuesto
anualizado, le restaremos la suma del subsidio para el empleo que correspondió al trabajador. Ojo, porque aquí no nos iríamos a una tabla como tal. Ahorita más adelante les voy a mostrar por ahí la indicación del propio SAT, en la cual nos dice que ya el subsidio como tal no se va a basar en una tabla de subsidio anualizado, sino se va a basar en un procedimiento totalmente diferente que lo estaremos viendo a continuación, ¿ok? Una vez que ya tenemos que restamos el subsidio acreditado, el subsidio al empleo del trabajador que le correspondió durante todo este año 2023, ya tendremos como resultado el ISR que le corresponderá al trabajador aportar como tal, ¿ok? A ese ISR que obtengamos le vamos a restar todas las retenciones de ISR que le hayamos hecho durante el año, aquellas que resultan de los como ISR en los recibos de nómina y que son aportaciones al ISR anual por parte del trabajador. Una vez que hacemos esa resta, podremos tener dos resultados dentro del sistema. Podemos tener un impuesto a cargo o un impuesto a favor. Obviamente que podríamos salir casi exactos, habría también la posibilidad de que pudiéramos salir exactos, aunque es muy raro de repente salir al 100% tablas, ¿no? Siempre tienes un valor a cargo o un valor a favor. Si es un impuesto a cargo, esto quiere decir que el trabajador aportó menos ISR del que le correspondía por los ingresos que llegó a tener durante el año. A razón de los ajustes por cuestiones de subsidio al empleo que ya se viene presentando desde años atrás, casi la tendencia regularmente es a que tengamos impuestos a favor debido a los ajustes que se vienen realizando, ¿no? En los puntos donde tenemos a cargo es cuando son aquellos trabajadores que tienen un sueldo un poco más elevado y en el cual regularmente no tienen acceso ya a la tabla de subsidios, es cuando resulta en impuestos a cargo. En impuestos a favor, pues regularmente son aquellos que tienen salarios menores. Aunque ya como hemos analizado a partir de este 2023 por el aumento del salario mínimo, casi todos estamos cayendo ya en posiciones de salir o muy cercano al cero o con diferencias a favor, ¿no? Entonces estamos ya cada vez acercándonos a estar muy cercanos a un impuesto muy exacto ya por parte de los cálculos que realizamos y por los efectos que ha tenido la autoridad al estarnos obligando a hacer ajustes, ¿no? Además, yo me he percatado que hay clientes que están realizando ajustes inclusive mes con mes, eso los está llevando a llegar al cálculo anual ya muy cercanos al resultado final, ¿ok? Entonces, este es el procedimiento que nos marca el artículo 97 que tenemos que seguir. Les digo, finalmente el sistema lo va a hacer de manera automática. Ahorita nos vamos a pasar al sistema para correr un cálculo anual y validar este procedimiento. Y bueno, yo les marqué por ahí en verde la parte que corresponde al subsidio al empleo, que yo les comentaba que no es basarse en la tabla de subsidio anualizado, sino que es un procedimiento en el cual el SAT precisamente nos comenta que según el cuarto párrafo del artículo 10 del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley de Impuestos sobre la Renta y se abroga la Ley de Impuesto Empresarial a la Tasa Única y la Ley del Impuesto de Depósitos en Efectivo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013, hace 10 años prácticamente, hoy, y dice que entra en vigor el 1 de enero de 2014, el cual aún hasta la fecha de este 2023 no ha sido modificado. Se prevé que al determinar el ISR anual de un trabajador se debe de considerar la suma de los subsidios que le correspondieron conforme a la tabla aplicable de cada mes. ¿Qué significa esto? Que el subsidio al empleo que vamos a tomar es aquel que le correspondió al trabajador en cada cálculo de nómina que le hicimos. El subsidio acreditable dentro de Compaquinóminas es el que conocemos como subsidio acreditable y ese dato es el que va a ir acumulando el sistema y la suma de todo ese subsidio acreditable de todo el año es lo que va a tomar como subsidio al empleo para aplicar en el cálculo anual. Entonces, para que lo tengan muy pendiente de que es un elemento muy importante el subsidio acreditable que va resultando en cada una de las nóminas porque es el que se va a tomar en cuenta al final para lo que es el cálculo anual. Por lo tanto, lo que quedamos es que el ajuste anual del ISR para los trabajadores que
obtuvieron subsidio para empleo implica sumar los subsidios otorgados a lo largo de cada mes, lo que le comentaba, lo que resulta en cada uno de los periodos de nómina que estamos calculando al trabajador, según la tabla mensual correspondiente. Esta suma se realiza al calcular el ISR anual, determinando así el monto final del impuesto que el trabajador debe pagar o, si aplica, la cantidad a devolver en caso de haberse efectuado retenciones en exceso. Entonces, este elemento es muy importante que lo tengamos que tomar en cuenta porque anteriormente a ese decreto se hacía directamente sobre la tabla de subsidio al empleo, pero una vez que tuvimos esa modificación, pues es la suma de los subsidios acreditados durante todo el ejercicio. Ok, por este lado ahorita vamos a ver algo en referente ya a los resultados de las diferencias a favor o en contra, cómo es que se deben de aplicar para que también tengamos muy en cuenta cuál es la mecánica de otorgar esas o de aplicar esos cargos a los trabajadores o de beneficiar al trabajador con con esos impuestos a favor, ¿ok? Entonces, también vamos a checar las exclusiones. No todos los trabajadores que tenemos en la plantilla aplican para la ejecución de este ajuste anual. El mismo reglamento del artículo 97 nos dice que no se hará cálculo del impuesto anual al que se refiere este artículo cuando se trate de contribuyentes que hayan iniciado la prestación de servicios con posterioridad al 1 de enero del año que se trate o hayan dejado de prestar servicios al retenedor antes del 1 de diciembre del año por el cual se efectuó el cálculo. ¿Por qué se maneja de esta manera? Porque como es un impuesto anualizado, no sería viable aplicar la tabla anualizada de impuesto a alguien que prestó sus servicios posteriores al inicio de año, porque entonces estaríamos metiendo una cantidad menor de ingreso grabado a una tabla que está diseñada para todo un año y pues resultaría seguramente en impuestos a favor, ¿no? Entonces pues no aplica. Y dice que aquellos que se hayan dejado prestar sus servicios antes del 1 de diciembre del año que se efectuó el cálculo. ¿Por qué lo marca antes del 1 de diciembre? Porque en este caso se está contemplando que el trabajador, o más bien que el patrón realice su cálculo en diciembre. Si dejó de trabajar antes de que termine de diciembre, entonces tampoco le podríamos aplicar el ajuste anual porque todavía quedaría corto para poderle aplicar la tabla anual y nuevamente resultaría en una situación de impuestos a favor. Y también por otro lado es muy importante tomar en cuenta de que el trabajador, si ya dejó la empresa, cómo es si le resultase en algún momento algún movimiento a cargo o a favor, cómo se lo aplicas tú si ya no está en la empresa. Entonces también por eso se toma muy en cuenta cuándo se da de alta y en qué momento ya se da de baja el colaborador o el trabajador. El otro punto es que también son aquellos que hayan obtenido ingresos anuales por conceptos a que se refiere este capítulo que excedan los 400,000 pesos de ingresos al año. Todos esos trabajadores que tienen un ingreso superior a los 400,000 automáticamente ya tienen que presentar su declaración anual directamente ellos. Y aparte también hay la posibilidad de que el trabajador diga por su propia cuenta, ¿sabes qué? Yo quiero presentar mi declaración anual. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo algunas deducciones como por ejemplo gastos médicos, algunos créditos en los cuales yo los puedo meter y puedo beneficiarme de tener un saldo a favor y puedo solicitárselo a la autoridad correspondiente. Entonces también puede darse el caso de que pidan ellos presentarlo por su propia cuenta o que inclusive puede ser que tengan más de un patrón y pues resulten en la necesidad de aplicar el cálculo anual directamente ellos ante la autoridad. Entonces esos son los puntos que hay que tomar en cuenta. Por eso es muy importante que ustedes que están encargados del área de nóminas, antes de ejecutar este proceso del ajuste o el cálculo anual, le comuniquen a todos los trabajadores de que se va a efectuar el cálculo anual y que si lo van a presentar por su propia cuenta, les hagan saber inmediatamente que lo van a presentar para que ustedes le generen la carta en donde el trabajador está diciéndoles o pidiendo que se va a efectuar el cálculo anual de manera personalizada directa para que ustedes como patrón ya se deslinden de esa responsabilidad. Es muy importante hacerlo porque en ocasiones ustedes llegan a generar el cálculo anual, el ajuste, y resulta que al rato el trabajador dice, no, es que yo tengo mi contador y quiero presentarlo, y ahí es donde empiezan algunas situaciones, ¿ok? Porque una vez que ustedes ejecuten el cálculo anual o el ajuste, van a generarse diferencias y el sistema va a empezar a aplicar esas diferencias, que es a lo que vamos enseguida. ¿Qué pasa con las diferencias que se determinan de este cálculo?
El mismo artículo 97 dice que en el caso de las diferencias que resulten a cargo del contribuyente en los términos, y aquí les comento algo, si se fijan aquí dice del contribuyente, el trabajador es un contribuyente, porque muchas veces decimos, no, pues es el patrón, pero el trabajador es el trabajador del patrón y nada más, no, pues es un contribuyente como tal, por eso dice el SAT que estas diferencias que resulten a cargo del contribuyente en los términos de este artículo se enterarán ante las oficinas autorizadas a más tardar en el mes de febrero del siguiente año calendario del que se trate este cálculo. La diferencia que resulte a favor del contribuyente deberá compensarse contra la retención del mes de diciembre y las retenciones sucesivas a más tardar dentro del año calendario posterior. El contribuyente podrá solicitar a las autoridades fiscales la devolución de las cantidades no compensadas en los términos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante las reglas de carácter general. En este caso, es importantísimo, los movimientos o las diferencias que resulten a cargo del trabajador, el sistema las va a tratar de aplicar directamente en la primera nómina que se encuentren por ahí, que se calcule. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si tenemos una diferencia alta, el sistema va a tratar de meter la totalidad de la diferencia a cargo del trabajador. Hay que checar si todavía estamos de aquí al mes de febrero, al 29 de febrero del próximo año 2024, pues podemos irlo haciendo por partes. Por ahí hay videos para irle diciendo cómo lo pueden ir aplicando por partes la diferencia a cargo para que no se le haga tan pesado al trabajador y tenga un plazo suficiente para enterar al SAT esa diferencia a cargo, ese impuesto de ISR que le hizo falta aportar a la autoridad. En el caso de que el retenedor deberá compensar los saldos a favor del contribuyente sobre las cantidades retenidas a las demás personas a las que se les hagan pagos que sean ingresos de los mencionados en este capítulo, siempre que se trate de contribuyentes que no estén obligados a presentar la declaración anual, el retenedor recabará la documentación comprobatoria de las cantidades compensadas que haya entregado al trabajador con saldo a favor, ¿ok? Y por otra parte, decía aquí, saldos a favor, importante. Los saldos a favor no se van a enterar inmediatamente al trabajador, a diferencia de como los saldos a cargo. Estos se van a entregar contra el impuesto que se genere de cada uno de los periodos de nómina. Si en la nómina, en este momento, por los ingresos que estoy teniendo, me salen 150 pesos de ISR y yo traigo una compensación de 300, el sistema me va a compensar 150, va a poner ahí ISR compensar menos 150, que va a ser contra los 150 que resultaron del periodo, y se quedará en 150 resguardo para la siguiente nómina. Si en la siguiente nómina se presenta el mismo ISR de 150, entonces el sistema estará compensando los últimos 150 que restan de mi saldo a favor. Si por alguna razón el saldo a favor que resultó del cálculo anual no lo logro compensar a lo largo del año, podrían también, como dice aquí en el último párrafo, que cuando no sea posible compensar los saldos a favor de un trabajador al que se refiere este párrafo, el párrafo anterior, o solo se puede hacer de forma parcial, el trabajador podrá solicitar la devolución correspondiente siempre que el retenedor señale en la constancia que se refiere al artículo, que se refiere la fracción 3 del artículo 99 de esta ley, que el monto que le hubiera sido compensado, siempre y cuando el patrón haya reportado las partes que ha compensado a lo largo del año, entonces el trabajador podría solicitar la devolución del restante. Entonces yo aquí sí les comento que muchas veces se puede hacer un precálculo de lo que tenemos ya y ver las diferencias que quedan a favor de algunos trabajadores. A lo mejor sí queda una diferencia importante y el trabajador podría desde un inicio ya solicitarle a la autoridad, hacer su declaración anual y solicitar a la autoridad la devolución de ISR para no quedarse hasta el final, ¿no? Pero son cosas que ya ustedes como encargados del área de nóminas o como asesores fiscales o preguntar al asesor fiscal qué hacemos con estas diferencias para que tengamos un proceso correcto en el ajuste anual al respecto, ¿no? Estos son las generalidades ya de lo que viene siendo el cálculo anual, y dentro del sistema les comentaba, el procedimiento es muy sencillo. Una vez que ya hicimos del amarre de nuestros acumulados, dentro del sistema de Compact y nóminas, lo único que vamos a hacer es, yo les recomiendo, importantísimo, siempre hagan un respaldo en el cual le pongan como nombre antes de ajuste anual, porque muchas veces nos pasa que lo ejecutan el cálculo anual y nada más dijeron, es que nada más quería ver cuánto sale, pero lo guardan y posteriormente dicen, oye, es que yo quería hacer el cálculo anual, pero me dice que ya está hecho, o simplemente lo guardé, yo intuí que no pasó nada, hago la siguiente nómina y resulta que ya me salen
movimientos a cargo o a favor en los trabajadores y yo todavía no estaba preparado para ese punto. Entonces, hagan un respaldo para que si por alguna razón llegan a guardar el cálculo anual, puedan recuperar ese respaldo y no se quede registrado el cálculo anual hasta que ustedes ya estén listos. Pero bueno, eso es importante hacerlo. Vamos a ver el procedimiento, es muy rápido. Aquí en procesos nos vamos a ir a cálculo anual. Nos aparece esta ventana en la que yo puedo ver que aún no me aparecen movimientos en la parte central. Quiere decir que no he ejecutado el cálculo anual en esta empresa, o al menos no lo he guardado. Por lo tanto, voy a decirle que me detecte y calcule. ¿Qué es lo que va a hacer este procedimiento? Detectar todos los trabajadores que tengo en mi sistema, que están actualmente en posición dentro de este ejercicio 2023. Los va a detectar y va a calcular, ¿ok? Aquí me dice que si deseo detectar y calcular los empleados para cálculo anual, le digo aceptar. El sistema me dice, mira, tienes estos trabajadores. Actualmente los que sí entran para efectos del cálculo anual son los que tenemos ya con la columna de aplica cálculo con sí. Y los que no es porque probablemente están con algunos de los criterios que los excluye. Por ejemplo, puede ser que hayan entrado ya iniciado el ejercicio o que se hayan dado de baja en el transcurso del ejercicio, ¿no? O la otra opción que decía que probablemente hayan tenido ingresos mayores a los 400,000 pesos durante este ejercicio. Entonces automáticamente en base a ese criterio el sistema ya los puede excluir desde el principio. Pero también se puede dar el caso que diga, no, fíjate que pasa que Ulises no quiere, él lo va a presentar por su propia cuenta. Pues aquí doble clic al empleado de Ulises. Y desde aquí, como les habíamos visto ya en un video anterior, podemos generar la constancia de no presentación para que se imprima, me la firme Ulises y yo me deslindo ya de esa obligación, ¿ok? Aquí, como vieron, yo con doble clic puedo decirle que sí aplico o no aplico para ese trabajador. Una vez que ya tengo mi pantalla con el cálculo anual, el sistema me va a traer la información que necesito para efectuar este cálculo. Inclusive ya me lo va a calcular. Como pueden ver, yo aquí tengo los ingresos totales de este trabajador. Estos son los ingresos que el sistema suma, pero no van a viajar al SAT. Es importante comentarles, estos datos no viajan al SAT. Lo que va a viajar al SAT en dado caso sería únicamente viajaría el importe a cargo o el importe a favor del trabajador de cada periodo. Y el ISR a cargo que se le esté aplicando como consecuencia del ajuste anual, o el ISR a compensar como consecuencia del ajuste anual. Es lo único que viaja. No van a viajar importes de ingresos de los trabajadores como tal. ¿Por qué? Porque ya el SAT tiene toda esa información. Recuerden que cada que estamos timbrando un recibo de nómina, llega al SAT y está en un visor. El SAT ya sabe cuánto tuvo de ingresos totales e inclusive ya sabe cuánto es la base acumulada grabada de cada trabajador, ¿ok? Si pueden ver, aquí hay algo muy interesante. Estamos calculando, haciendo el ajuste anual ahora en el mes de diciembre. Y el sistema me está diciendo, ok, pues mira, este trabajador tiene de ingresos totales tanto y su base acumulada grabada es por esta cantidad. Recuerden que tenemos ingresos totales, que es la totalidad de las percepciones que tiene el trabajador, pero no la totalidad de las percepciones aplican para el cálculo anual. Por eso nos pone la base grabada, ¿ok? Y adicional viene otro parámetro, otra columna que dice base grabada acumulada, que no es de 172,500, sino es de 180,408.31. ¿Por qué aparece esa base proyectada? Porque aún no terminamos el mes de diciembre, entonces no tenemos todavía, no sabemos cuánto gana el trabajador por todo el año. Entonces lo que hace el sistema es proyectar el ingreso de los días que faltan de diciembre para este trabajador, para que podamos compararlo en la tabla anualizada, ¿ok? Una vez que tenemos este dato, el sistema, lo que bien decía ya el procedimiento, ya que tengo la base grabada del ejercicio, le aplica el artículo 142 y obtiene el impuesto correspondiente por todo el año, ¿ok? Posteriormente el sistema va a ir a buscar si este trabajador tuvo acceso a subsidio al empleo, subsidio acreditado, que es como el que maneja, como se maneja aquí dentro del sistema de nóminas. Y si hay algún valor que corresponde a subsidio, me lo va a poner aquí. Este trabajador es un trabajador que tiene un sueldo ya relativamente mediano hacia arriba, por lo tanto no le correspondió nada de subsidio al empleo durante todo el año, por lo tanto es 0 en subsidio al empleo. Sin embargo, sí tenemos ya, ahora sí el sistema dice, ok, ya pasando de esa sección,
Ahora sí te diré cuál es el impuesto anual correspondiente del trabajador, que sería el impuesto que se deriva de la tabla del artículo 152 menos el subsidio que le haya tocado, nos da como tal el impuesto anualizado ya calculado por el sistema. Y enseguida el sistema va a ir a revisar, oye, ¿y cuánto le retuviste? Va a sumar todos los importes de ISR retenido durante todo el año y lo va a traer a pantalla. Pues esto es lo que le he retenido. Ah, ok, entonces me dice el sistema cuánto sería el impuesto a cargo o a compensar. Si se fijan, yo aquí tengo un impuesto anual de 18,706 pesos y el retenido es de 18,855.31. Por lo tanto, yo tendría un impuesto a compensar de 148 pesos con 78 centavos. Se queda el saldo a compensar ya de forma negativa hasta el final de la línea. Este es con ese trabajador. El otro que sí aplica, también tenemos un saldo a compensar. Y en el último, que es un caso especial que ya habíamos visto previamente aquí en el canal, es un trabajador que tuvo el salario mínimo, pero en algún momento se nos fue y el sistema le aplicó un ajuste al ISR en los periodos donde se tienen 5 nóminas dentro del mismo mes, que no debería corresponder que al trabajador con salario mínimo se le retenga impuesto, pero ahí se nos fue y espero que a ustedes no se les haya ido ese punto. Entonces, como tal, se fijen, si yo dejo que esto aplique, voy a estar afectando a este trabajador que es un trabajador de salario mínimo y que la misma ley en el artículo 96 nos marca que los trabajadores que tienen salario mínimo, que ganan hasta un salario mínimo, no se les debe retener ISR. Entonces, pues sería incongruente que al llevarlo a la tabla anualizada, pues lo castiguemos con el ISR de todo el año. Máxime que ahora los salarios mínimos se elevaron de tal manera que ya están pasando o sobrepasando la tabla de subsidio al empleo. Entonces, esto hay que revisarlo, ya lo hemos visto por aquí en el canal en un tutorial de la semana pasada, que hay que checar qué situación o más bien qué acción vamos a tomar con los salarios mínimos, ya sea que directamente le pongamos aquí 0 pesos de diferencia para que no afectemos a ese trabajador, si es que así lo consideramos, o igual lo que nos comente nuestro fiscalista, ¿no? Una vez que yo ya validé esta información como tal, entonces ya puedo yo decir al sistema que ya proceda a la aplicación de los movimientos con los trabajadores. Vamos a darle aquí que guarde y aplique el movimiento. Ahí está. Me dice que el sistema aplicará el cálculo anual del ejercicio actualizando los conceptos correspondientes al impuesto compensar o retener y a los empleados seleccionados en el cálculo anual. Si es continuar, le digo que sí. Dice, para que el impuesto anual determinado se vea reflejado en la nómina, es necesario que calcular cada tipo de periodo. ¿Desea calcular el periodo activo? Le digo que sí. Y aquí me pide las fechas de aplicación de lo que es el pago de los periodos. Voy a darle a aceptar. Y el sistema lo que va a hacer es recalcular cada uno de los recibos de nómina para proceder a las compensaciones de ISR o a la aplicación de cargo de ISR derivados del ajuste anual. Voy a cerrar mi ventana. Esta ventanita es importante que lo exporten a Excel, que lo manden a Excel para que este archivo quede registrado con la operación que ustedes realizaron. El auxiliar quede guardado, porque muchas veces puede ser que digamos qué fue lo que hicimos en el cálculo anual, qué fue lo que se calculó en su momento, aquí lo tengan, porque este saldo que aparece al final el sistema lo va a ir desapareciendo, lo va a ir disminuyendo a medida que vayan avanzando los periodos de nómina. Una vez que ya lo guarden ustedes en su computadora, pues ya lo tendrán como un auxiliar de referencia, ¿ok? Entonces vamos a cerrar aquí la ventana y vamos a ver los recibos de los trabajadores. Vamos a checar, por ejemplo, aquí que se abrió automáticamente el de Ulises, ya nos está marcando un ISR a compensar de 148.78. El ISR que le correspondió para este periodo fue de 783.86 y el sistema estaría compensando esta cantidad que es como resultado del ajuste anualizado. Si voy al otro trabajador, acá tenemos a Lía en este periodo. También tenemos por ahí, bueno, en el caso de ella no tenemos un ajuste porque es un trabajador que no estuvo todo el año. Pero si me muevo, por ejemplo, al periodo semanal, y le voy a dar aquí cálculo de la nómina, todos los empleados, voy a revisar qué pasa con estos trabajadores en periodos semanales. Estos fueron los quincenales, vamos al periodo semanal. Y tenemos este primer trabajador que también contiene una compensación de ISR derivado del cálculo anual. Vamos al siguiente trabajador. En este caso, él no tiene ningún movimiento que corresponda a ajustes anuales porque también estuvo ingresando en un periodo ya avanzado del año.
pero vamos a ver, a este no le moví nada al de salario mínimo y como pueden ver el sistema está aplicando la totalidad del impuesto a cargo. No le moví nada, lo dejé ahí como tal, entonces el sistema decía, pues este tiene un saldo en contra a cargo por 1581 y pueden ver que el sistema inclusive lo aplica en su, en su totalidad, aunque quede negativo. Yo les comentaba, ok, pues si va a proceder ese cargo al trabajador y yo estoy en diciembre y tengo de aquí al mes de febrero para yo aplicar ese cargo, puedo decirle que me lo vaya llevando de a 300 pesos por semana. Le puedo dar ahí, lo puedo modificar aquí, le digo que me lo vuelva a calcular, nada más para que ya lo tome en cuenta. Y el sistema lo que va a decir, ok, de 1500 pesos que tenía a cargo, solamente le acabas de quitar 300, te quedarían 1200 y algo pendientes para la siguiente nómina. La siguiente nómina me va a lanzar los 1200, le digo nada más 300 y así me lo voy llevando hasta asegurarme yo de que al término del mes de febrero ya se haya enterado la totalidad del ISR a cargo. Que en este caso es un trabajador de salario mínimo, allí a lo mejor pudo haber aplicado el decirle que no me aplicara cargo, pero en un trabajador en donde a lo mejor no es salario mínimo y sí aplica el cargo, pueden llevárselo en parcialidades como le fui modificando aquí. Es importante que modifiquen en el SOR recibo el importe, no en el cálculo anual, porque si lo modifican allá, ya el sistema lo da por hecho la modificación del cálculo anual y ya nada más aplicaría la retención que ustedes le modifiquen allí y no la totalidad, ¿ok? Para que lo tomen muy bien en cuenta. Y así se iría el sistema haciendo las compensaciones o las aplicaciones a cargo de las diferencias derivadas del cálculo anual cada periodo de nómina hasta que se diluyan en su totalidad o hasta que termine el ejercicio 2024. Este es el procedimiento del cálculo anual. Les digo, el sistema prácticamente lo hace todo. Nada más hay que estar muy atentos allí haciendo un respaldo y dándole seguimiento a la aplicación de este ajuste como corresponde. La labor más pesada es hacer el amarre, hacer el cuadre de la información, que eso es donde sí hay que poner mucha atención, validarlo contra el SAT, validarlo contra el sistema, hacer las correcciones correspondientes. Si hay recibos que están mal, es momento también de ubicarlos, no dejar que esto se vaya hasta el fin de año o hasta que empiecen ya las declaraciones anuales de personas físicas y personas morales. Por el momento me despido, no sin antes comentarles que aquí están nuestros datos de contacto. Contáctense con nosotros. Podemos apoyarles aquí con la adquisición de su sistema de nómina, renovaciones, actualizaciones mayores y dudas que tengan con sus aplicativos. Acuérdense que nosotros tenemos ese beneficio para nuestros clientes de otorgarles estos videos, de crearlos a su medida, de compartírselos a través de los manuales operativos, de los cuales se hacen acreedores al comprar con nosotros el sistema. Y pues muchos otros beneficios que si lo quieren saberlos, ahí están nuestros medios de contacto, mándanos un mensajito y estaremos al pendiente de poderlos atender. Por el momento me despido, cuídense mucho y nos vemos muy pronto, hasta la vista.